Ahí estamos grabando. Señora Rosa Segovia, un placer poder conocerte y ver el arte paraguayo del tejido por excelencia de mucho tiempo en el Paraguay, que son los ponchos de lista 60. ¿Qué puedes decir de tu trabajo y de esta técnica que vos tenés? ¿Cómo te entusiasmaste con esto? Vos eras sos parte prácticamente de la historia, porque creo que sos la última que está haciendo este tipo de trabajo. Sí, muy buenas tardes, un gusto para mí de recibirte en mi casita, acá en mi taller que estoy trabajando de todos los días de mi vida. Eso es lo que me encanta, me gusta trabajar. Demasiado me gusta el tejer del poncho de 60 listas porque aprendí desde muy chiquitita. Cuando yo tenía 7 años ya aprendí detrás de mi mamá. Y más viene de generación a generación, que hoy día se está perdiendo. Eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué se llama poncho 60 listas? ¿Cuál es el origen? Tenemos una historia que viene de la Guerra Grande de la Triple Alianza. Sí. Así mismo es, porque según la historia que acá en la ciudad de Piribebuy hubo la masacre, digamos, la batalla, entonces de ahí que fallecieron muchos soldados, mujeres y niños, todos, pero se hizo una fosa común, ahí donde está la cúpula de la iglesia de Piribebuy. Ahí se hizo y se enterraron a 60 soldados, uno blanco y otro negro, envueltos con el poncho. Y a honor a esos caídos, lo que viene a ser el de 60 listas. Por eso es el blanco y negro, por el tema que habían brasileros y paraguayos y también... O sea, en la fosa común estaban tanto brasileros como paraguayos. Sí, toditos. Y dice que estaban así bastante bien, o sea, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, así. Y eran 60. 60 soldados. Y honor a ellos se le llama 60 listas. O sea, y entonces ya se empezó a hacer esto después de la Guerra Grande. Se hacía ya, pues ya luego, se hacía pero luego. Era poncho paraí. Pero el de 60 listas vino de ahí a sumar más, a aumentar a contar los 60 soldados que se enterró en una fosa común. O sea, se llamaba la misma técnica, pero se llamaba en ese momento, antes de la masacre, antes de la guerra, el poncho paraí. Poncho paraí. Después de esta anécdota que estás contando, de esta historia, sí, se pasó a llamar paraí 60 listas. 60 listas, sí. Muy interesante. Vos no ves más tanto futuro que alguien, como vos aprendiste de tu hija. ¿Qué dice tu hija, que sé que está estudiando ya una carrera universitaria, que sabe también hacer, pero que ya no ve más tanto futuro? ¿Por qué? Porque la gente paraguaya no aprecia, no compra, no hay mercado, solamente esperás órdenes a nivel internacional. Así mismo, lo que pasa es que tiene poca salida, no tiene mucha venta, digamos, por el costo del material. Es un trabajo minucioso que tenemos que trabajar 4 mujeres, 10 a 12 días para terminar un poncho. Entonces, deja muy poca ganancia. Por eso acá en la ciudad de Piribebuy, poco o nadie trabaja. Mientras que estés en la facultad, mientras que estés en el colegio, está trabajando. Pero el que empieza y termina soy yo. Y yo le digo a mi hija, tengo 3 hijos, 2 varón y una nena, y la última es la nena, la chica. Entonces yo le dije, mi hija, termina tu colegio, tu facultad y vení otra vez, trabajas conmigo. Me dice ahí ella, ¿por qué, mamá? Yo estoy estudiando una carrera, me estoy sacrificando. El día de mañana yo tengo que ejercer el trabajo, lo que estoy estudiando. Entonces, ella está terminando psicología laboral. Está en la parte de talentos humanos. Entonces ella me dice, eso es lo que a mí me gusta, mamá. Yo te apoyo. Pero fines de semana y feriados vienen. Ellos ya viven en Asunción. Entonces ellos vienen y empiezan a trabajar conmigo. Me ayudan todos, mi hijo, tanto mi hija. También tengo una nuera que igual me apoya también. Y trabaja conmigo todos los fines de semana. Pero ellos tienen que trabajar en la profesión. Por lo menos van a tener la noción, y por ahí más adelante, si el Paraguay económicamente va bien, y poder realmente tener
un registro de cómo se hace para que las generaciones futuras vuelvan a lo mejor a hacer de vuelta esto, ¿verdad? O sea, dejar un legado de tu trabajo. Sí, que pueda transmitir otra vez. Tengo un hijo que es la del medio, que este año en enero se recibió de ingeniero civil. Entonces, ese ya está en otra entonces. Entonces, pero él siempre me dice, yo voy a ser el empresario, porque él lo que estuvo más mucho tiempo conmigo. Acá como la nena también, porque el mayor muy temprana edad salió a los 16 años, se fue a estudiar ya a la escuela agromecánica. Y era una parte de internado, son 3 años y después ya se recibió. Educaste bien a tu hijo, entonces tú tuviste una muy buena educación gracias a tu trabajo, ¿eh? Y eso es lo que su papá trabaja también. Siempre yo digo que este es para nuestra joda el trabajo que yo hago. Entonces, el sueldo de su papá se va en la olla y se va en los estudios, todo. Entonces hay muchas veces que me reclaman, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, contanos, ¿qué consiste, qué tipo de hilo, cuáles son las materias primas con que vos trabajás para hacer el poncho para I-60 lista? ¿Qué el hilo puro de algodón? Explicar un poco cuáles son los ingredientes de tu telar, de tu tejido. Sí, el poncho de 60 listas viene a ser hechos con hilos de coser número 50. Son hilos peruanos, que son hilos importados, hilos mercedizados, y entonces por ahí viene, hay muchas veces que no puedo conseguir todos los colores porque falleció el importador de Paraguay, que había en Paraguay. Entonces una de sus hijas trabaja en el Ministerio de Hacienda. Entonces yo envío el correo donde viene por las cajas de hilos peruanos, envío un mensaje, enseguida me responde del Perú que solamente el importador es fulano de tal, que ya no está más, pero una de sus hijas se comprometió y me suele traer por un paquete de $2.000. Yo tengo que juntar $2.000 para tener acá tu stock, diríamos. Para poder tener. Pero antes, me extraña esto que tenga que venir de Perú. Y antes, en la tradición de después de la guerra, Sí. ¿el hilo era totalmente hecho en Paraguay? Yo me acuerdo demasiado bien que mi mamá y eso preparaban todavía los hilos. Juntaba el algodón, tenían una parte, preparaban los hilos, era un poco más grueso, no era igual que este, pero más o menos era, pero es algodón paraguayo. Eso es lo que yo en el 2004 yo llegué a hablar con Caballero Vargas, que es dueño de la manufactura Pilar, y me dijo que no es el caso, que él prepare, que compre el matriz, que prepare los hilos, que yo voy a comprar, él va a producir un mes y yo en 10 años por ahí voy a usar todo. Entonces no va a ser rentable porque es muy costoso la maquinaria, digamos, que él tiene que adquirir para hacer este tipo de hilos. Porque este es muy... ¿Y por cómo los peruanos hacen ese hilo? Y porque ellos exportan a nivel mundial. Y acá, hoy día, como me dijo Caballero Vargas, yo me dedico más preparando sábanas, ropas, importando tela. Entonces, hilos para tela yo estoy produciendo. Pero para la venta así, no me dijo. Porque no tiene el matriz. Bueno, ¿qué mensaje le mandaría a nuestras amigas del Ballet Eirete de Londres, Inglaterra, que van a desfilar con tus ponchos, nada menos que en el año nuevo del 2019 en la capital inglesa? Conocí a María, ¿verdad? Conocí a María González. Por el Facebook nada más. Mándale un mensaje. Y bueno, desde acá, desde mi humilde casita, te envío un abrazo, un saludo para todos ustedes que habían apreciado tanto mi humilde trabajo que estoy haciendo con mucho sacrificio acá en Piribebuy, y espero que siempre luzcan y apoyen lo nuestro, que son de Paraguay y están tan lejos de acá. Bueno, después entonces ahora vamos a tratar de hacer una pequeña demostración de cómo es el trabajo. Sí. Creo que ya está bastante bien explicado para poder graficar para la gente de Inglaterra, que es la que pidió este video, tu gran trabajo artístico, lastimosamente en vías de extinción. Así mismo. Porque el tema es que yo tengo que esperar clientes. Hay muchas veces que tengo hasta 14 ponchos.
ahí termina mi capital. Entonces, si yo vendo un poncho, vendo 3 ponchos, yo tengo que volver a juntar para poder comprar una cantidad de hilos, de materia prima. Entonces yo tengo que dejar un poquito también para pagar a la gente que teje conmigo, la guarda, los flequillos y demás cosas. Entonces es un trabajo minucioso y nadie quiere hacer porque deja poca ganancia. Bueno, muchas gracias. Ahora déjame, voy a hacer un plan. No, quédate ahí. Vení un poco pelusa. Ahí está bien. Voy a entrar yo ahí, en el cuadro, y le voy a dar 2 millones de guaraníes así. ¿Y qué hago yo? No, mirando si está todo bien, esto acá, ¿verdad? Entonces le iba a decir, nosotros apreciamos tu trabajo